Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias y Tecnología, Unidad de Posgrado. Saludarles y presentarles uno de los capítulos de las teorías del aprendizaje, que es la motivación. Docente licenciado Carlos Franz Limachi Lazarte, diplomantes ingeniera Pamela Cáceres e ingeniera Alejandra Reinaga. Versión 2 del Diplomado en Educación Superior basado en competencias para ciencias y tecnología. Motivación. ¿Qué es la motivación? Son las distintas actividades que facilitan el aprendizaje en los estudiantes. Los docentes tienen que tener motivados en el aula a los estudiantes a través de participaciones, diapositivas, etc. Existen 4 perspectivas históricas. Una es la teoría de la pulsión, en donde existen varios autores que definen la pulsión como Sir Vanderbilt en 1918, que definió las pulsiones como fuerzas internas que buscan el equilibrio homeostático del cuerpo. En base a esta teoría, varios autores como Sir Richard en 1927, Vanderbilt y Scholover en 1954 realizaron experimentos con animales en laboratorio, por ejemplo. Se privaba a ratas de la comida por diversos lazos de tiempo y se les colocaba en un laberinto. Después se medía el tiempo que les tomaba llegar al final del laberinto para recibir comida. Hull definió como la necesidad de pulsión-conducta, que un individuo tiene patrones aprendidos o habituales de movimiento o conducta. La segunda teoría es la teoría del condicionamiento. Explica la motivación en términos de las respuestas acondicionadas por estímulos. En el modelo del condicionamiento clásico, las propiedades para motivar un estímulo acondicionado se transmiten al estímulo condicionado por medio de emparejamiento repetido. El condicionamiento ocurre cuando el estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada, en ausencia del estímulo incondicionado. Es como el ejemplo del perro, cuando se le hace sonar un sonido, entonces lo condicionaron a que se le diera comida. Entonces, cuando el perro escuche otra vez el timbre o la campana, acondicionó su mente a que le darán comida. La tercera teoría es la teoría de la congruencia cognitiva. Supone que la motivación es el resultado de la interacción de conexiones y conductas. Para esta teoría existen 2 perspectivas. La teoría del equilibrio, que según Heider, en 1946 propone que los individuos tienen que establecer un equilibrio cognitivo en las relaciones entre las personas, situaciones y eventos. Pueden ser positivas o negativas. La teoría no toma en cuenta la importancia de las relaciones desequilibradas, por lo que el individuo no se esfuerza en establecer equilibrio cuando tiene poco interés en los elementos. Disonancia cognitiva. Plantea que los individuos tratan de mantener relaciones congruentes a sus creencias, actitudes y conductas. Esta teoría no predice la forma de reducir la disonancia. Consistirá en cambiar la conducta o modificar los pensamientos. La teoría humanista se enfoca como único estudio a las personas y no a los animales, considerando al ser humano que funcionan a nivel psicológico. Tratan de ser creativos, maximizar sus capacidades y potencial. Existen 2 teorías. Una es la jerarquía de necesidades, que fue propuesta por Maslow de 1968 a 1970. Su teoría de la personalidad muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural, de acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. Como se puede observar en el ejemplo de la pirámide, esta consiste en que la parte más baja de la estructura se ubica las necesidades más prioritarias y en la superior las de menor prioridad. Dentro de esta estructura, al ser satisfacidas las necesidades de determinado nivel, el individuo no se torna apático, sino que más bien encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falta de la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y estar dentro de su naturaleza. Cuando un hombre sufre de hambre, lo más natural es que tome riesgos muy grandes para obtener el alimento. Una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de hambre, se preocupará por estar salvo y así continuamente. La última es la tendencia a la realización. Este proceso o tendencia a la realización aumenta la motivación y supuestamente es innato. Según Rogers, en 1963, consideraba que este proceso es la única motivación fundamental de la que se derivan todas las demás, como la del hambre y la sed. La tendencia a la realización es orientada hacia el crecimiento personal, el logro de la autonomía y la liberación del control de fuerzas externas. Modelo de aprendizaje motivado.
En este modelo se ve que el estudiante cada vez que aprenden y perciben, se vuelven cada vez más hábiles. Los mismos se sienten motivados a seguir aprendiendo. Este modelo describe 3 fases. En esta tabla se refleja lo siguiente. Antes de la tarea, los estudiantes poseen metas académicas que pueden estar involucradas con sus expectativas, de sus avances como sus logros, lo que influirá en sus diferentes necesidades en el aprendizaje, recibiendo el apoyo social por parte de los profesores, compañeros, etc. Durante la tarea son todos los variables que influirán en el propio estudiante, en la instrucción a realizarla. La actividad también afecta a la motivación cuando se la realiza. Después de la tarea es el tiempo de haber realizado la tarea, así también los periodos de reflexión del mismo. Con esta se logra que el estudiante se sienta motivado al avanzar para cumplir su meta. Motivación para el logro. Se motivará al estudiante para que logre sus metas transmitiéndole expectativas positivas, apoyándole en la realización de sus tareas para que pueda realizarlas de una manera razonable. Considerando que los estudiantes al realizar una determinada actividad académica y al considerarlo esto difícil tengan la tendencia a abandonarla y no escatimar tiempo en realizarla. Aquí se verán las dos perspectivas contemporáneas. Una es la teoría de las expectativas y el valor, que según Atkinson en 1957, Birch en 1978 y Feder en 1966 y varios autores establecieron a que la conducta depende de la expectativa que tiene la persona para obtener un resultado en particular. Por ejemplo, la fuerza de motivación es igual al valor de la meta o recompensa por la probabilidad de logro. El problema es que el estudiante, para cumplir el logro, tiende a elegir tareas sencillas o difíciles. Esto se refiere en que las primeras es invertir poco esfuerzo y triunfar, y las segundas la excusa del fracasar. Las influencias familiares. Aunque las familias pueden influir en la motivación de los niños, que en cierta manera colaboran en la motivación que realizan los padres en el aprendizaje de sus hijos para el logro de sus objetivos. En la teoría de Andrade en 1959 establece a interactuar entre los padres con los hijos, colaborando con las tareas asignadas a sus hijos. Se ve reflejando que los padres motivan más y tienen más altas expectativas de sus hijos, y también puede existir que exista baja motivación para el logro. Estas perspectivas dan como resultado el modelo contemporáneo de la motivación para el logro, que incorpora variables cognitivas como las metas, percepciones de capacidad. Los modelos actuales también destacan las influencias del contexto en la motivación para el logro, al darse cuenta que la motivación de las personas cambia de acuerdo con la manera en que perciben su situación actual. Esta comprende 2 teorías, que son la teoría de la valía personal. Esta teoría se valora el éxito y el fracaso, o la creencia que un fracaso ha de ser evitada puesto que implica poca capacidad, lo que origina sentimientos de insignificancia. Otra es la teoría de involucramiento en la tarea y en el yo. Destaca el aprendizaje como meta, considerando que los estudiantes involucrados en la tarea se aceptan en las exigencias de las mismas. Según Ames en 1987 y Sconch en 2008, en sus investigaciones realizadas han examinado la forma en que los factores de la instrucción y sociales influyen en el involucramiento motivacional de los estudiantes. Teoría de la atribución. Esta explica cómo ven las personas las causas de sus conductas y la conducta de los demás. En este están el locus de control o punto de control. Es un rasgo de personalidad propuesto a partir de la teoría del aprendizaje social por Rutter y Morley en 1965 y reformulado por Rutter en 1966. Es la percepción de una persona de lo determinada o cómo controla el rumbo de su vida. Es el grado que el sujeto percibe el origen de eventos, conductas y comportamiento interno o externo en él. El análisis ingenuo de la acción se le atribuye a Heider en 1958. Examina lo que la gente común considera que son las causas de los eventos importantes de su vida. Otro es la teoría de la atribución del logro. Existen aspectos en esta teoría de Wiener, que son los factores casuales, en donde los estudiantes influyen una buena medida de sus éxitos y fracasos académicos a su capacidad y esfuerzo. Las dimensiones casuales, en donde existen variables controlables e incontrolables que influyen en el esfuerzo interno o externo. Otro factor son las consecuencias de las atribuciones, que influyen en las expectativas del éxito posterior. Y por último, las diferencias individuales, que pueden variar de acuerdo al género y el origen étnico. La teoría de la cognitiva social.
en donde dice que las atribuciones y otras cogniciones influyen en la motivación a través de sus efectos en las metas y expectativas. En estas se divide en dos, metas y expectativas. Bandura en 1977 y Sung y Yedmer establecen que las metas y la evaluación del progreso hacia la meta constituyen mecanismos importantes que influyen en la motivación. Otra es la comparación social, que según Wender y Slush en el 2005, define que es el proceso en el cual nos comparamos con otros y donde proponen su hipótesis, que cuando las personas no disponen de estándares objetivos o cuando no son claros, evalúan sus opiniones comparándose con personas similares a su capacidad. Teoría de la meta. Es la forma en que diferentes tipos de metas pueden influir en la conducta de situaciones de logro. Esta teoría plantea que existen relaciones importantes entre las metas, las expectativas, las atribuciones, las nociones de capacidad, las orientaciones motivacionales y las comparaciones sociales y con uno mismo, y las conductas de logro. En cuanto a las orientaciones de la meta, pueden considerarse como las razones de los estudiantes para realizar tareas académicas. Los investigadores han identificado diferentes orientaciones. Una es la meta de aprendizaje y otra es la meta de desempeño. La meta de aprendizaje se refiere al conocimiento, conducta, habilidad o estrategia que deben adquirir los estudiantes. Y una meta de desempeño denota la tarea que deben realizar. Por lo que los estudiantes con metas de aprendizaje tienden a tener una mentalidad de crecimiento, que refleja la creencia de que las cualidades y capacidades personales se pueden desarrollar por medio del esfuerzo. En contraste a las metas de desempeño, concentran la atención en completar las tareas. Por lo que una orientación a una meta de aprendizaje facilita más la motivación y las creencias del logro, así como la adquisición de la habilidad, que una orientación a una meta de desempeño, aunque las metas de desempeño se relacionan con las calificaciones. Control percibido. Las percepciones de control son determinantes e importantes en la motivación intrínseca. Dentro de ellas tenemos las creencias de control, que son expectativas acerca de las oportunidades de tener un buen desempeño en la escuela sin hacer referencia a medios específicos. Por ejemplo, puedo tener un buen desempeño en la escuela si así lo deseo. Las personas creen que tienen control sobre el ambiente, toleran mejor los estímulos aversivos y se desempeñan a un nivel más alto. Por lo que los estudiantes con un sentido de agencia o control pueden recuperarse mejor de los reveses y a la larga salir triunfantes. La impotencia aprendida. Se refiere a un estado psicológico que implica un trastorno en la motivación, los procesos cognitivos y las emociones, debido a que previamente se experimentó falta de control. Una manifestación de la impotencia es la pasividad, que retrasa el aprendizaje. Personas y animales expuestos a situaciones incontrolables pueden no aprender nunca respuestas adaptadas o pueden aprenderlas más lentamente que quienes no fueron expuestos a la falta de control. En general, las personas más propensas a la impotencia son las que por lo regular explican los hechos negativos con atribuciones internas, globales y estables. Por ejemplo, me va mal en la escuela porque no soy muy listo. Los estudiantes con problemas de aprendizaje, en donde la impotencia aprendida caracteriza a muchos estudiantes con problemas de aprendizaje, que entran en un círculo vicioso en el que las creencias negativas interactúan recíprocamente con los fracasos académicos. La falta de esfuerzo y persistencia contribuyen a otros fracasos, lo que refuerza las creencias negativas. Al final, los estudiantes interpretan que sus éxitos tienen causas externas, por ejemplo, que se debe a que la tarea fue sencilla, a que tuvieron suerte o a que el profesor les ayudó, y atribuyen el fracaso a la falta de capacidad, que es interna, global y estable, lo que produce un efecto negativo en la autoeficiencia, la motivación y el aprovechamiento. El autoconcepto. Desempeña un papel importante en la motivación y el aprendizaje académico. Y también es un conjunto organizado únicamente de las percepciones que se refieren al sujeto, como ser características, atributos, cualidades, efectos, capacidades y límites. En cuanto a las dimensiones y desarrollo del autoconcepto, podemos decir que el autoconcepto es multidimensional e incluye elementos como la confianza de la persona en sí misma, la autoestima, la estabilidad del autoconcepto y la cristalización de la identidad. La autoestima es el sentido de la valía personal del individuo, se acepta y se respeta, y es el componente evaluativo del autoconcepto. La confianza en sí mismo también denota el grado en que la persona cree que puede producir resultados, lograr metas o realizar tareas de manera competente.
Dentro del autoconcepto y aprendizaje, se puede ver que los profesores que muestran a los estudiantes que son capaces de aprender y que hacen progresos académicos en tareas de contenido específicas, que ofrecen retroalimentación positiva, utilizan de manera adecuada los modelos y minimizan las comparaciones sociales negativas. Puede contribuir al desarrollo del autoconcepto de sus alumnos. Motivación intrínseca. Es el deseo de participar en una actividad sin una recompensa evidente, salvo la participación en la tarea en sí. En ella existen perspectivas teóricas, las cuales son las siguientes. La motivación de efectancia, en la cual fue propuesta por White en 1959, que definió la aptitud o competencia y los sinónimos sugeridos a la capacidad de efectancia, destreza y habilidad. Por consiguiente, es una palabra adecuada para describir cosas como agarrar y explorar, gatear y caminar, atención y percepción, lenguaje y pensamiento, manipulación y modificación del entorno, todos los cuales fomentan una interacción eficaz, competente con el ambiente. Se ve, por un ejemplo de efectancias, cuando los niños pequeños interactúan con las características del ambiente que atrapan su atención. La motivación de efectancia surge cuando los motivos biológicos están satisfechos. También facilita la satisfacción de necesidades futuras. Otro es la motivación de dominio, en donde Hayter en 1978 y 1981 intentó especificar los antecedentes y las consecuencias de la motivación de efectancia en un modelo de desarrollo de la motivación de dominio. Mientras White se enfocaba en el éxito, Heather tomó en cuenta el éxito y el fracaso. También enfatizó las funciones de los agentes de socialización y de las recompensas, los procesos por los cuales los niños interiorizan las metas de dominio y desarrollan un sistema de autorrecompensa, y las correlaciones importantes de la motivación de efectancia. Por ejemplo, uno de ellos sería la percepción de competencia y control. En cuanto a la incongruencia de activación, según Hunt en 1963, arguyó que las conductas exploratorias y la curiosidad están intrínsecamente motivadas y resultan de la incongruencia entre experiencias previas y la nueva información. Hunt planteó que las personas necesitan un nivel óptimo de incongruencia, y que cuando se ven privadas de este nivel buscan situaciones en las que pueden obtenerlo. Demasiada incongruencia resulta frustrante y suscita a la pulsión para reducir la frustración. La autodeterminación. Deci y sus colaboradores propusieron que la motivación intrínseca es una necesidad humana innata y que se origina en los infantes como una necesidad indiferenciada de competencia y autodeterminación. A medida que los niños se desarrollan, la necesidad de diferencia en áreas específicas como la deportiva o la académica y las interacciones ambientales influyen en la dirección de la diferenciación. Por ejemplo, es posible que los estudiantes quieran evitar algunas actividades académicas, pero trabajan en ellas para obtener recompensas y evitar castigo del profesor. A medida que sus habilidades se desarrollan y los alumnos creen que son más competentes, perciben un sentido de control y autodeterminación sobre el aprendizaje. Aplicaciones a la instrucción. Dentro de ellas tenemos tres. Uno es el entrenamiento en la motivación para el logro, el cual pretende ayudar a los estudiantes a desarrollar pensamientos y conductas características de los aprendices con una elevada motivación para el logro. De Charles, en 1976, preparó primero a los profesores que luego trabajaban con sus alumnos. La meta era ayudar a los estudiantes a desarrollar responsabilidad personal con sus resultados de aprendizaje. Alderman, en 1985 y 1999, recomendó varios componentes útiles de la enseñanza de la motivación para el logro. Uno es que los profesores ayuden a sus alumnos a establecer metas realistas y les ofrezcan retroalimentación concerniente a su progreso hacia la meta. Los programas para cambiar la atribución. Estas pretenden mejorar la motivación modificando las atribuciones que hacen los estudiantes de sus éxitos y fracasos. Es común que los alumnos muestren ciertas dificultades cuando aprenden un material nuevo. Algunos aprendices atribuyen esos problemas a la falta de capacidad. Los investigadores han identificado a alumnos que se ajustan a este patrón de atribución y les han enseñado a atribuir el fracaso a factores controlables, como la falta de esfuerzo o el uso de estrategias inadecuadas, más que a la falta de capacidad. Como el esfuerzo es controlado por el individuo, enseñar a los estudiantes a creer que las dificultades previas fueron resultado de la falta de esfuerzo puede llevarlos a que se esfuercen más con la expectativa de obtener mejores resultados.
De esta manera, ofrecer a los estudiantes retroalimentación sobre la atribución de sus éxitos al esfuerzo también fomenta las expectativas y conductas para el logro. Orientación a la meta. Y sugiere diversas formas en que los profesores pueden fomentar una orientación de meta productiva para el aprendizaje. Los profesores pueden ayudar a sus alumnos a modificar sus creencias acerca de los límites y de sus capacidades y sobre la utilidad del esfuerzo como medio de mejorar su motivación. Dar a los estudiantes retroalimentación de su progreso que muestre cómo ha mejorado sus habilidades, es decir, lo mucho que han aprendido, junto con información que demuestre que el esfuerzo contribuyó a producir aprendizaje. Puede crear una mentalidad de crecimiento, aumentar su eficiencia y motivarlos a mejorar aún más sus habilidades. Se sugiere también usar más actividades colaborativas con los estudiantes. Gracias por su atención.